abre los ojos de nuestro entendimiento, amén. Así es que cierra ahí tus ojos, vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, pídele ya al Dios omnipotente, pídele a Dios ahí. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, yo te ruego que tengas misericordia de nosotros, Señor, y nos reveles tu palabra en este día, Señor, nos salgamos edificados por tu precioso Espíritu, Señor, que esa palabra que nos tienes para nosotros el día de hoy, Señor, la entendamos para que demos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cómo se oye? ¿Se oye bien? ¿Sí? Bien, mis hermanos. Consagrarnos a Dios. Mira, abre tu Biblia en el libro de Hebreos 11. Vamos a ver qué el Señor nos tiene hoy. Maravilloso siempre es Él, ¿no? Porque yo siempre me maravillo porque por más que a veces quieres preparar un tema, el Señor tiene sus planes y sus propósitos. Amén. ¿Sí? Dice Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice ahí? Crea que le hay. ¿Y él qué hace? Él es galardonador, o sea, premia a aquel que se acerca a Dios, ¿sí? Buscándolo, ¿sí? Y mira, la verdad de las cosas es que nos maravillamos de que cuando tú buscas a Dios, Dios obra en tu vida. O sea, es maravilloso saber que Dios, ¿cuántos de nosotros podemos decir, he cambiado? O sea, ha habido algo en mi vida que me ha ido cambiando de una manera que ni tú ni yo podemos explicarla, porque Dios va haciendo en nosotros su plan y su propósito, ¿no? Pero mucho depende de que tú te acerques a Dios. Mucho depende de que tú lo busques. O sea, es necesario que te acerques a Dios creyendo que hay. Ese es el punto, ¿me entiendes? Es decir, una de las cosas que el mundo nos hace ver es así como que las cosas son muy difíciles o muy especiales o no las puedes. Mira, yo te voy a poner un ejemplo personal. Cuando yo todavía no llegaba a Cristo, o todavía ya había llegado a Cristo, mi esposa me decía, le digo, es que tenemos muchas deudas, tenemos aquí, tenemos este problema, tenemos aquello, y entonces ella me decía, vamos a pedirle a Dios, y Dios nos va a dar, y yo decía, a ver, y cuando yo todavía no era cristiano, digo, a ver, yo traigo deudas, ¿a poco Dios va a mandar mi dinero así, ¿no? Y va a caer aquí los cheques ya firmados, ¿no? Ya para que yo pueda pagar y todo, ¿no? Entonces, era un razonamiento muy humano, porque dices, eso es medio imposible, yo veo las cosas verdaderamente difíciles, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta porque no vamos creciendo. Entonces, la fe, ¿por qué viene? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces su palabra dice que te acerques a Dios creyendo que le hay. Entonces, cuando dices aquí en esta frase, mira, vuélvela a leer aquí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, no solamente pensar que digas, yo creo que está Dios aquí, sino que Él es poderoso para contestar tu necesidad. ¿Me entiendes? O sea, tú te acercas a Él diciendo, es que Él es el único que puede resolverme este problema. Él es todopoderoso, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es grande. Entonces, a medida que vamos creciendo en fe, la fe nos va fortaleciendo en saber que Él puede resolver todas nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando tú volteas en el camino y dices, Señor, me has hecho tierra deseable. O sea, Señor, veo
mi caminar y veo que me tienes sano. He tenido muchas pruebas en mi caminar, he sufrido muchas cosas en las cuales tú has obrado, ¿no? Entonces te maravillas porque Dios cumple lo que prometió en ti, ¿no? Cumple lo que Dios prometió en tu vida. Entonces tú no te das cuenta, pero Dios está obrando en ti a medida que tú lo buscas, ¿sí? Porque es necesario que el que se acerca a Dios que crea que le hay. Amén. Y entonces esa es una situación donde el mundo nos pone las cosas diferentes, Satanás nos pone las cosas diferentes, pero Dios te va enamorando día con día para cumplir su propósito. Ahora, muchas veces ves que pasa el tiempo, ¿sí? Y no sucede nada, pero Dios está obrando. Dios está obrando por un propósito divino. Mira, aquí en el mismo libro de Hebreos, mira, vamos a Hebreos 6. ¿Ya llegaron ahí? Dice, Hebreos 6, 11. Dice el escritor de Hebreos, pero deseamos que cada uno de nosotros, o sea, tú, yo, o sea, no está diciendo deseamos que los pastores, deseamos que los apóstoles, no, deseamos que tú y yo, cada uno de nosotros, es lo que está poniendo Dios en nosotros. Él desea que cada uno de nosotros muestre la misma ¿qué? O sea, la definición de decir yo me acerco a Dios para todas las cosas. O sea, y te voy a poner otro ejemplo. Yo vi a mi esposa que oraba por cosas que decía, Señor, que no nos llueva. Señor, que lleguemos a buena hora a la cita. Ay, yo le decía, ¿para qué molestas a Dios? Pues cosas tan pequeñas, ¿no? Entonces, pero no, es que es una búsqueda que todo lo que tú hagas, lo hagas pensando que Dios es el que va a obrar. Que todo lo que tú hagas, lo hagas porque Dios va a obrar. Y entonces dice, por eso debes mostrar la misma solicitud. O sea, que todas las cosas. Número uno, tú te levantas en la mañana y lo primero que tienes que hacer, Señor, gracias porque hoy este día tú lo creaste, ¿no? Y aún estás ahí pegado a la almohada todavía y quitándote las lagañas. Señor, gracias porque tengo vida, Señor. Lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Y después, antes de empezar tus actividades, tienes que buscar a Dios acercándote a Él, creyendo que le hay, para que tú le lleves todas tus necesidades del día. Todas tus necesidades del día. Porque Él dice que si tú te acercas a Él, Él se acercará a ti. ¿Sí? Mira, y entonces dice aquí, mira, pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud, o sea, la misma actitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza del plan que tiene Dios, porque es la plena certeza de la esperanza. Versículo 12, a fin de que no nos hagamos ¿qué? Perezosos, sino imitadores de aquellos que ¿por qué? Por la fe y la ¿qué? Y la paciencia, porque dices, yo no veo que Dios me conteste. Yo veo que Dios no me está contestando. ¿Qué está pasando? Pero tú tienes que tener que cada vez que tú te acercas a Dios, Él está obrando en algo, en un plan perfecto, en el cual no es conforme a tu voluntad. ¿Me entiendes? O sea, muchas veces decimos, es que ¿por qué Dios? A veces decimos, yo creo que Dios va a hacer esto y esto. Y te maravillas de que lo hizo totalmente diferente, en el cual tú te admiras cómo hizo las cosas. Entonces, lo que tenemos que es tener, número uno, acercarnos pues a Dios, ¿no? Mira, recuerda aquí lo que dice, es Santiago, si no me equivoco. Vamos aquí a Santiago. Santiago 4:8.
acercaos a Dios. O sea, ¿cuál es el punto? Acercarse a Dios. Acercarse a Dios. O sea, acércate a Dios. ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Quién se acercará a ti? Y ahora parece como que dice pecadores, no, yo estoy lleno de pecado. No sabes la cantidad de cosas que tiene que quitarte Dios. O sea, verdaderamente debes de considerar que venimos de Egipto y venimos con un montón de basura. Discúlpeme la palabra, pero dice, ay, mi hermano, la basura. Mira, la verdad, una vez que vamos creciendo nos damos cuenta de tantas cosas que tiene que ir quitando nuestro Dios en nuestras vidas, ¿no? ¿Sí? Haz cuenta que tú eres un árbol que tiene que quitar todas las ramas porque todas esas ramas no le sirven, ¿no? Entonces te tiene que dar una pelada el Señor, ¿no? Así una podada, ¿no? Para que Dios te vaya cambiando, porque cada uno de nosotros tenemos un crecimiento espiritual diferente, ¿no? Pero lo que es maravilloso es que en este momento Dios está hablando a ti lo que tú necesitas. Y a ti lo que tú necesitas, y a ti lo que tú necesitas. Él es tan grande que conoce lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, el primer punto es que acercarse a quién? A Dios. Y te dice pecadores, ¿no? Hay gente que dice, no, mira, me gustan las iglesias cristianas, siempre están diciendo que es un pecador. Es que no sabes la cantidad de tinieblas que tenemos, ¿no? Recuerda que Dios dijo, no vayas a comer del árbol de la ciencia ¿de qué? Del bien. Y desde luego el mal. Entonces quiere decir que tú ubicas perfectamente ya muchas cosas en el mal. Y antes de llegar a Cristo ubicas las cosas que estaban en el mal. Pero Dios prohibió que no comieras de ese árbol. Y le podías decirle a Dios, oye Señor, pero este árbol tiene cosas de bien, ¿no? Pero es ese bien que tú crees que es bueno, pero para Dios no es bueno. Y no podemos decir, es más, cuando todavía das algún consejo, aún como pastor, ¿qué piensas si yo hago esto y esto? Entonces tú lo llevas a tu crecimiento. Pues yo creo que no está tan mal, ¿no? Yo creo que la puedes llevar, ¿no? No me cuadra mucho, pero ay, no creo que sea muy malo, ¿no? Y no, lo mejor es acercarse a Dios, ¿no? Te maravillas cuando Dios va obrando en cada uno de nosotros a su manera, ¿no? O sea, Él dice, vuelve a leer aquí, dice, acércate a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Y Él se acercará a nosotros. Pecadores, limpiar las manos. ¿Y ustedes los de qué? Ay, dices, ay, como hay gente de doble ánimo. No, yo no los soporto. Pues estamos iguales. Somos de doble ánimo. En muchas áreas somos de doble ánimo, ¿no? Entonces, Dios nos dice, el primer punto es acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Y tú tienes que aceptar, ¿sí? Tú tienes que aceptar que tenemos muchos errores en nuestra vida. O sea, tenemos muchas cosas del mundo. Dios tiene que quitarte todo lo egipcio. ¿Y por qué lo digo lo egipcio? Porque recuerda que cuando Dios sacó a su pueblo, ¿de dónde lo sacó? De Egipto, ¿no? Y mira, podemos ver lo que hizo el pueblo cuando salió de Egipto, ¿no? Imagínate, Dios lo saca con mano ¿qué? Poderosa, ¿no? Yo imagínate como un judío, de repente ves que viene un montón de moscas, y aquí no te tocan, ¿no? Después un montón de ranas, y te dan la vuelta, ¿no? Y esas ranas les llegaban a ellos, ¿no? Y de repente se convierte el agua en sangre y ellos siguen tomando agua, ¿no? Y luego cuando celebra el pacto con ellos, yo creo que eso fue impresionante, que agarraron y todos dijeron, les dijo Moisés, hagan esto, ¿no? Maten un cordero, ¿sí? Y van a tomar ese cordero y con la sangre pónganlo en las puertas de sus centiles de su casa, porque esta noche voy a pasar, dice el Señor, y voy a matar a todos los primogénitos. Imagínate cómo, hasta en las películas que ponen,
a la hora que amanece al otro día, a la hora que pasa el ángel de la muerte, se empieza a oír un lloradero en todo Egipto, ¿sí? Y ellos con sus niños y familias completas. Dios no los sacó con mano poderosa. Ahora, vamos aquí al libro de Éxodo. ¿Ya llegaron a Éxodo? Ahora déjenme buscar dónde está. Fíjate, Éxodo 15. Entonces cantó Moisés y ¿quién más? Los hijos de Israel. Los hijos de Israel, o sea, las 12 tribus. Este cántico, ¿a quién se lo cantaron? A Dios. ¿Estaban agradecidos con el poder de Dios? ¿Estaban agradecidos de haber visto cómo a ellos los libró de todo lo que vino sobre Egipto? Y entonces empiezan a cantar ellos a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi cántico, o sea, a Él estoy agradecido. Ha sido mi salvación, abrió el mar, yo vi cómo se abrió el mar. O sea, te pone un ejemplo así impresionante cuando ellos vieron que venían atrás los egipcios para matarlos y Dios les abre el mar. Y cuántas veces a ti y a mí ves unas cosas impresionantes que dices, esto ya se acabó aquí, ¿no? Este año no cargo los peregrinos, ¿no? Y Dios abre el mar, ¿no? Y Dios abre el mar y te quedas agradecido. Dices, Señor, todo esto que yo veía que se veía es porque tú quieres mostrar tu grandeza en mi vida. Y es ahí donde tú te debes de apoyar, no en las noticias que te dan. Porque imagínate, los demás egipcios siempre le decían a Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿No? O sea, nos trajiste a un lugar donde sabías que aquí lo único que había era el mar. Pero y Moisés diciendo, pues es que Dios me dijo que aquí. Y yo creo que ellos decían, a ver, aquí hasta habló, ¿no? ¿No es cierto? ¿A qué te dijo eso, Moisés? Yo lo único que veo es que ahora ahí vienen tras nosotros y el mar aquí que nos ahogamos, ¿no? Y el Señor de repente le dice, levanta tu mano, Moisés. Y levanta la mano y se abre el mar. Imagínate la cara de todos ellos. ¡Ah! Y dices, es la cara que tú tienes que poner cuando ves tus milagros. Y dices, Señor, yo ya no, de veras yo sentía que me moría en esta, sentía que no iba yo a salir, sentía que no iba a poder, y en todas las áreas, ¿no? Mira, si una de las cosas por las cuales yo me aferré más a Cristo que nunca, porque mi testimonio no es de una enfermedad, mi testimonio no es de una situación de divorcio, mi situación no era esa, mi situación era una situación económica, ¿no? O sea, yo iba a perder la constructora, todo lo que ya había trabajado. Yo decía, durante tantos años y esto y aquello. Y ya llegó un momento que dije, Señor, yo teniendo a mi esposa y a mis hijos, aunque yo esté en una playita ahí con una cañita de pescar, ay, aunque se caiga una mojarrita ahí de repente. Y si es río que sea truchila, y ahí comemos, ¿no? Pero el abogado me había dicho, mire, su asunto no tiene solución, ya llevamos 4 años con esto y no tiene para cuándo, ¿no? Entonces usted va a perder su casa, va a perder esto, va a perder el otro. Y entonces, y le dije, ¿qué queda? Mire, nos queda un amparo. ¿Y quién es esa señora? Le dije. Nos queda un amparo, pero si acaso va a aguantar 3 meses, a lo más 6. Pues venga. Y entonces yo ya estaba en Cristo y dice, Señor, pues yo ya te dije, Señor, si se pierde todo, me voy a una playa, pero hágase tu voluntad. ¿Qué fue lo que hice? Rendirme. O sea, dices, Señor, te conocí, fue lo más maravilloso. Has puesto paz en mi corazón, ¿no? Y digo, pues ya, ¿no? Entonces, tenía yo 43 años, era joven, tenía cabello, no estaba. Y entonces ya metió el licenciado el amparo.
trabajar, y yo seguí trabajando, haciendo cosas, y dieron los 3 meses, dije, hoy me va a llamar, me va a llamar, pues ya, que me llame, ¿no? Pasaron 4 meses, 5 meses, pasaron los 6, dije, ni me acerco, a ver qué pasa. Y ya pasó como, no te puedo decir, que quizás más de un año, y yo no me acercaba, pero siempre yo con la angustia, ¿no? Entonces, pero yo ya también estaba hecho a la idea, ¿no? Ya dije un día que me le acerco ahí, y ya entro a su despacho, licenciado, ¿cómo está? ¿Cómo está, ingeniero? Qué gusto, siéntese. Ya sabes cómo somos abogados, siéntese, por favor, ingeniero, qué gusto. Cada quien, las profesiones tienen sus estilos, ¿no? Aquí, estamos viendo varios asuntillos, ¿no? Y así es. Y entonces, ya que llego y le digo, licenciado, ¿qué pasó de mi asunto? Y me dice, ni le mueva, ni le mueva. Se perdió el expediente. ¿Qué sucedió? No lo sé, pero yo ya ni le he comentado. Lo único que sé es que no aparece el expediente que lo están buscando, no está. Son los milagros de Dios. Yo puedo decir, ay, qué suerte, para el licenciado, qué suerte trae usted. Gloria a mi Cristo. Gloria a mi Cristo. O sea, eso es lo que yo te quiero decir. O sea, tú tienes que aprender a descansar totalmente en Dios. Porque la fe y la paciencia heredan todas las promesas de Dios. Entonces, por eso dice su palabra claramente que por nada estés tú afanoso. Ahora, yo lo que te quería decir aquí, este pueblo agradecido estaba aquí en Éxodo, ¿no? Estaba cantando en Éxodo 15, Él nos ha librado, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, ¿sí? Entonces, si lees todo el capítulo 15, ¿sí? Todo es alabar a Dios. ¿Y quién cantó este cántico? Todo el pueblo de Israel, ¿sí? Pero mira, en el versículo 22, e hizo Moisés que se partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días en el desierto sin hallar ¿qué? A ver, Dios era, después de lo que le habían cantado, ¿no? Después de su cántico, no era de agradecimiento después de haber visto todo su poder. O sea, por eso lo cantaron, ¿no? Y aquí dice que el Señor, ¿por qué los dejaste sin agua? Si abriste el mar, ¿por qué los dejaste sin agua? Y dice en el versículo 23, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran ¿qué? A ver, Dios los llevó a un lugar donde estaba el agua ¿qué? O sea, primero 3 días sin agua, ¿no? Y ya cuando ven el agua, ¿y qué crees? Es amarga. ¿Y quién los llevó ahí? Dios. Moisés solamente estaba escuchando decir, ¿por dónde los llevo, Señor? Llévatelos para acá. ¿Ahora qué hago, Señor? Date vuelta a la izquierda. ¿Y ahora, Señor? Vete a la derecha. ¿No? Él solamente estaba obedeciendo. Y entonces dice que los llevó aquí, ¿sí? Y las aguas eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Pero ¿qué hizo el pueblo después de haber alabado a Dios? Y primero, antes de haberlo alabado, vieron su grandeza, su poder y toda la grandeza de nuestro Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Murmuró. ¿Contra quién? Ahora tú dices, ay, estos israelitas, ¿no? Se pasan. Estamos igual. Al problemita que se te presenta, ¿no? Está bastante difícil, no va a salir, es imposible, ¿qué no estás viendo? Hasta le dice así. Ese hermano que se te acerca, Dios te va a sacar. Ya, tú crees, está bien difícil esto, que lo otro. Ya fui allá y no sale, que el otro, ¿no? Ahora ya ni me hablan, ¿no? Ahora ya se me cerraron las puertas, ahora ya no hay esto. Y empezamos a qué?
mi vida te pertenece y si tú me trajiste aquí a este lugar que se llama Mara, es por algún motivo. ¿Qué quería hacer Dios? Probarlos, a ver si me aman. Y lo primero que hizo fue que murmuraron, ¿sí? Pero Dios también conoce tu crecimiento espiritual. Y entonces Moisés, dice en el versículo, cuando murmuró, ¿qué hemos de beber? ¿No? En el 24, ¿qué dijeron cuando murmuraron? ¿Qué hemos de beber? Es como cuando tú dices, ¿con qué vas a pagar? Si ya te corrieron otra vez. Ahora estamos peor. Así no estamos murmurando. Entonces, en lugar de hacer, Señor, hágase tu voluntad, ¿no? Ahora, la clave es, recuerda muy importante, acércate a Dios. ¿Qué es acercarse a Dios? Obedecerlo. Acercarse a Dios es decir, me acerco a ti, Señor, pero para obedecerte. No me acerco, llego de desobediente, ¿sí? Y quiero que Dios me bendiga, ¿no? Primero te acercas a Dios, ¿sí? Obedeciéndolo. Y entonces aquí dice, después del reclamo, conoció el crecimiento espiritual de ellos y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. ¿Y qué le pasaron a las aguas? ¿No te maravillas eso? O sea, a ver, está el agua toda salada, amarga, y Dios te dice, corta ese árbol. Y tú te pones, ¿pero qué tiene que ver el árbol con el agua? ¿No? ¿A poco así no somos, no? ¿Pero qué tiene que ver el agua? Que lo corte aquí ya con eso, ¿no? Así como yo les decía a los padres, ay, sí van a caer los cheques aquí firmados, ¿no? Pero Dios, sus caminos, ¿cómo son? Son perfectos. Y no los puedes conocer. Él hace las cosas a su manera y las hace perfectas. Y eso es lo increíble, ¿no? O sea, yo en mi casa dije, ¿cómo que se perdió el expediente? Pero gloria a ti, Señor. ¿No? ¿Para el mundo qué? Pues se nos perdió. ¿No? Para el mundo hubiera sido, se me hace que ese árbol era de azúcar, ¿no? Y ese árbol haber sido caña y creció, ¿no? Luego va a tratar de explicar las cosas de lo sobrenatural con lo natural. Eso es lo que tendemos a hacer. Pero aquí el Señor dijo, corta ese árbol. Y así te dice a ti. De repente traes una enfermedad ya atravesada, y te dices, perdona. ¿Qué tiene que ver perdón? Si te estoy obedeciendo en todo, pero lo traigo atravesado y no lo voy a perdonar. Y Dios tiene resuelto tu problema económico con un perdón. Porque así son los caminos de Dios. ¿No? Por ejemplo, a mí me impresiona esa historia del rey Ezequías, donde dice que era obediente a Dios, ¿no? Y llega Isaías y le dice, ordena tu casa. Ordena tu casa porque si no vas a morir mañana. Yo creo que Ezequías me llama mucho no me acuerdo en qué parte está esta historia, ¿sí? Pero un rey que estaba obedeciendo a Dios, ¿sí? Y entonces, lástima que no lo anoté, pero Segunda de Reyes 20. eso, me encantan mis hermanos porque son Segunda de Reyes 20. Vamos a Segunda de Reyes 20. Amén. Sí.
¿Ven? Bueno, Ezequías había hecho lo correcto delante de Dios. ¿Sí? Dice, vea a Segunda de Reyes 18, por favor. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías. E hizo lo que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Sí? Y mira lo que hizo. Quitó los lugares altos donde adoraban imágenes, quebró las imágenes y cortó los símbolos. Aquí hay una revelación tremenda. ¿Qué quitó en los lugares altos? Las imágenes, ¿no? Ahora, ¿cuántos cristianos nos toca que ya llegaron a Cristo y siguen con imágenes? ¿No? Siguen adorando cosas que tienen que ver, ¿no? Y es que dices, ¿y por qué no las has quitado? Es que, híjole, en mi corazón se me... Quítala, ¿no? Quita esa imagen, ¿no? Porque quieras o no, tengas la edad que tengas. Mira, yo me acuerdo que mi abuelita me regaló una imagen, ¿sí? Era todavía de la tradición, y me dijo, esta para que te cuiden. Cada vez que yo andaba un problema, agarraba la cartera así. Aquí está la que me cuida. Entonces le tenía fe a esa tarjetita que mi abuelita me la había dado con mucho cariño. O sea, yo no dudo que ella me lo dio con una mala intención, ¿no? Pero de alguna manera estás amarrado. Cuando te viene un problema que sobrepasa lo natural, te lleva a donde estábamos en Egipto, ¿no? Y entonces este rey había quitado los lugares altos y quebró ¿qué? Las imágenes. Quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán, ¿sí? Y entonces dice en el versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como ¿quién? Entre todos los reyes de Judá. Entonces, ¿te parece que Ezequías estaba haciendo lo correcto? Ahora, ve aquí en el 20. A ver si nos cae el 20. ¿No? Versículo 20. Ay, gracias. ¿Está haciendo calor? ¿Quieren que prendamos los ventiladores? ¿No está dando sueño a nadie? ¿O será que están así? No puedo ver cómo se duermen así. Pero están durmiendo, están así. Dice el versículo 2 de Reyes 20, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena ¿qué? Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Pero lo impresionante es que, a ver si Ezequías estaba bien, pero algo había. Entonces, eso significa revisar nuestros caminos. Eso significa revisar nuestros caminos. Dice, Señor, quizás en algo estoy mal, ¿sí? Ordena tu casa, le dice. O sea, si no vas a morir. A ver, si Dios le había prometido a Ezequías largura de días, y aquí viene y le dice, ordena tu casa si no vas a morir. Quiere decir que había algo que estaba fuera del orden de Dios. Y luego son cosas que tú y yo creemos que no va a pasar nada. Pero con Dios no se puede jugar. Porque le abres las puertas a Satanás y Satanás te destruye. Entonces, nuestras vidas deben ser totalmente apegadas a la palabra de Dios. ¿Sí?
Porque muchas veces agarramos y decimos, pues yo creo que esto no está tan malo, pero ahí va, ahí va. Y luego cuando dices, ¿y qué estás haciendo con ese problema? Estoy llorando. No, toma la decisión. Corta de tajo las cosas. ¿Sí me entiendes? Entonces, el punto es, Ezequías se arrepintió y corrigió el camino. Mira, aquí lo dice en el versículo 20. Dice 22, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. ¿No te llama la atención por qué volvió su rostro a la pared? Para estar a solas con Dios, ¿no? La gente se volteó así. Eso es lo que tenemos que hacer todos, buscar a Dios. Buscar a Dios en lo íntimo, ¿no? Sí, yo creo que te prenden los ventiladores, Toñito. ¿Sí? Porque veo lo que están haciendo. Mira, Lupita, no me como le van a decir a algunos, estás bajoloteando. Y entonces dice, versículo 3, te ruego Jehová, te ruego hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Sí? O sea, dices, ¿por qué lloró Ezequías? Porque él sabía en lo interior que en algo estaba mal. ¿Me entiendes? Él podía hacerle ver a todos que él estaba bien, es más, la Biblia lo dice. Pero aquí hay algo impresionante porque solamente él sabía en qué estaba mal con Dios. Y eso es a lo que el Señor nos lleva. O sea, tú y yo tenemos que reconocer en qué estamos mal. Tú puedes buscarme a mí y decir, ay, el pastor está bien, a decir, pero yo sé en qué estoy mal con Dios. Yo sé mi debilidad. Yo sé en qué fallo a Dios, ¿no? Y entonces Dios te dice lo mismo. Endereza, ordena tu casa. Y tu casa eres tú mismo. Tu casa son los que viven contigo, los que dependen de ti. Esa es tu casa. Amén. Y lo digo porque mientras tus hijos estén en casa, ¿sí?, dependen de ti. Amén. Ay, ya se siente rico el aire, hacía falta, ¿no? Amén. Entonces, lo que yo te digo en esta mañana, tú conoces qué te hace falta. Todos nosotros tenemos una debilidad en algo, y es donde batallamos. Y ahí es donde no le decimos a Dios, voy a ser radical, voy a cambiar. Este Ezequías, aquí lo único que dice, fíjate, dice que lloró, ¿sí? Dice, y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Y por qué gran lloro? Porque fue que le dijo a Dios, Señor, perdóname, yo sé que te he fallado. Señor, yo sé en qué te he estado fallando. Y aunque todo el mundo, todo Israel ve que soy un buen rey y he hecho lo recto ante tus ojos y voy bien, yo sé en qué te he fallado. Y eso es algo que tú solamente sabes en qué le has fallado a Dios. Y yo sé en qué le he fallado a Dios. Por algo llegó el profeta Isaías y le fue a decir esta noticia, ¿sí? Fíjate, vuélvelo a leer aquí en el versículo 1. Y en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿Cayó de qué? ¿Enfermo de qué? De muerte. O sea, de una enfermedad que le dicen, ¿sabes qué? Esto está serio. Y vino a él el profeta Isaías, o sea, Dios le habló a través del profeta, hijo de Amós, y le dijo, Dios dice así, ordena tu casa, porque si no vas a ¿qué? Y no vas a vivir. Ahora, ¿Dios quería quitarle la vida a Ezequías? No. Quería que ordenara su casa. Porque Dios quiere darte
Entonces el Señor va y le dice a Ezequías, vas a morir. O sea, le tiene que dar una sentencia tremenda, porque yo creo que si alguien supiera su debilidad, le decía, corrige esto, y no lo corregía, corrige esto, y no lo corregía, corrige esto, y no lo corregía, hasta que Dios dice, vas a morir. Ahora, él se volteó y se puso a llorar con gran lloro. Ahora, ¿tú crees que les sacan de lágrimas como los artistas? No, estaba llorando de verdad, porque él sí sabía en qué le estaba fallando a Dios. Como tú y yo sabemos en qué le estamos fallando a Dios. Porque si ya te reveló algunas cosas el Señor, ya tienes que corregir. Y mira lo que hizo Dios. Versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuélvete y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. O sea, reconozco que te has arrepentido y estás dispuesto a cambiar, ¿no? Estás dispuesto a hacer lo que yo te digo. Y entonces he visto tus lágrimas, pero he oído tu oración. Me imagino que cuando él estuvo volteado ahí, sin que lo oyera Isaías, le dijo, Señor, yo sé que te he fallado en esto y en esto. Y eso es lo que yo te exhorto. Si tienes algo, y yo también, agárrate tú solito, sin que nadie te vea, y di, Señor, esta es mi debilidad, Señor, yo batallo todos los días con esto. Aquí te he fallado, así soy, he escuchado miles de veces, haz esto, haz esto, haz esto, y yo sigo, no y no, porque dice, la carne me ganó, la carne me ganó. Creo que está cada día más cara, la carne me ganó. Ordena tu casa. Y mira, si hay algo a veces bien difícil de ordenar, es la carne y son tus hijos. El talón, siempre lo he dicho, el talón de Aquiles de todo cristiano son los hijos. Pero una cosa sí te puedo asegurar, que si tú obedeces a Dios, Dios va a bendecir a tus hijos. Amén. Dios es grande, maravilloso. Amén. Mira, me acuerdo, acabo de dar un consejo así. Una persona se casa con una persona, se casa con otra. Por no decir los nombres, se casa con otra, pues ni modo, ¿con quién? ¿No? Y entonces, ya, se le acabó el amor. Y ese amor que, pues no sé, voló. Pues que el amor vuela o qué. Es que ya no siento lo mismo, no es de sentir, es de obedecer, ¿no? Tú te casaste bien enamorado y que la persona de mi vida y la de mis sueños y que ay, ¿cuántos dicen de esos de sueños? ¿Cuál es el hombre de tus sueños? ¿Quién es la mujer de tus sueños? Yo ya que lo conoces, ay, qué pesadillas tienes. Este era el de tus sueños. Bueno, no es el tema, pero hay muchos que les gusta esa palabra. ¿Cuál es la mujer de tus sueños? El hombre de tus sueños. Pero de repente somos emocionales, ¿no? Como que el amor se va, ¿no? Hasta ahí quien canta esas canciones, ¿no? El amor se fue, ¿no? Como golondrina voló. Ya se quedó el pichón ahí solo, se fue el amor, ¿no? Entonces,
dices, a ver, espérate, pase lo que pase, Dios te dice, te puedes llegar a separar, pero no te puedes volver a casar. Eso es una, hay algo, esas cosas no las entiende el mundo, ¿no? No las entiende el mundo. Te puedes separar, pero no te puedes volver a casar. Ay, ¿cómo que yo estoy muy joven? Que mi vida, bueno, ¿no? Pero no, Dios no falla, ¿no? Dios no falla, o sea, Dios dice en su palabra que tú te puedes separar, si es que porque a paz fuimos llamados, pero no te puedes volver a casar. Entonces, dices, ok, ya te vas a separar. Lo que va a suceder con tu vida es que te va a ir mal. Pero si tú decides seguir casado y obedecer a Dios, amar a tu cónyuge, respetar a tu cónyuge, quien sea, te aseguro 1 a 1,000,000 que te va a ir bien. Y tenemos testimonios de que las cosas funcionan. Que las cosas funcionan. Porque Dios no falla. Entonces, cuando Dios te dice, ordena tu casa, te cuesta mucho trabajo porque es un paso muy fuerte. Es algo que sabes que va contra todo. O sea, tu corazón, tu situación, todo hace que parece que las cosas se ponen dificilísimas, ¿no? Pero, ¿qué sucede? ¿Dios qué va a hacer? ¿Cuánto recordamos el hijo pródigo? A ver, vamos, ¿a quién se acuerda? Está en Lucas, ¿no? Lucas es 15, 11 es. Ahora sí vienes linda, muy afilada. Lucas 15, 11. También dijo, un hombre tenía ¿cuántos hijos? Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió sus bienes. Fíjate, el hijo le dijo, dame lo que yo no, en una palabra le dijo, no estoy de acuerdo con tus reglas. Papá, no estoy de acuerdo como tú dices. Tú quieres que haga esto y no estoy de acuerdo. ¿Qué fue lo que hizo el padre? Vete, pero en esta casa se obedece a Dios. En esta casa se obedece a Dios. No es que no estoy de acuerdo. La puerta está muy ancha, ¿no? Y entonces dice en el versículo 12, y el menor de ellos dijo, en el 13, no muchos días después. Impresionante. ¿Cuántos días después? No muchos días. Imagínate ese papá, si hubiera sido lo que nos pasa a todos, espérate, no te vayas a ir, espérate, vamos a ver si nos arreglamos. ¿Qué arreglas? ¿O vas a poner mitad de cosas así, mitad del otro? No, dijo, no muchos días. O sea, Dios contestó. Dios contesta, no muchos días. Juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes porque estaba bien metido con su rollo en su mente. ¿No te impresionas que el hombre no cambia? O sea, dices, pero hablen con ella, hablen con él. Le entra por aquí y le sale por acá. Así somos. Así somos. Te encuentras gente que no cambia, pues está aferrada a sus ideas, por más que hables con ellos y por más que les dices y por más que hagas esto, no van a cambiar, solamente si lo entregas en manos de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el padre? Dijo. Yo creo que el padre dijo, Señor, te entrego a mi hijo. Yo sé que en tus manos va a estar seguro. Y dice
que vivió, ¿qué hizo? ¿Cómo vivió esta persona? Perdidamente. Versículo 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. ¿Sí? Y se arribó uno de los ciudadanos de aquella ciudad, de la cual le envió a su hacienda para que se apacentase cerdos. Y él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Tú crees que Dios haya puesto que no le dieran? ¿Quién le puso a Faraón que se endureciera su corazón? Dios endureció el corazón de Faraón para que no los dejara ir. Entonces Dios es poderoso para hacer las cosas. Él endureció el corazón de toda la gente y dice, no le den. Yo creo que si hay, dame de comer algo, no le den. Y entonces dice aquí, nadie le daba. Versículo 17. Me encanta esta palabra. Y volviendo ¿en qué? Volviendo en sí. O sea, ¿qué sucedió con él? Recapacitó. ¿Y qué fue lo que hizo que recapacitara? ¿Que tocara qué? Ahora, ¿el padre amaba a su hijo? ¿Tú crees que él estaba enterado dónde estaba su hijo? Él mismo dice, después de que dice, y volviendo en sí, él mismo dijo, ¿cuántos jornaleros, o sea, trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? Quiere decir que este papá tenía empleados. Por tanto, a ver si un empresario, alguien importante, ¿no? Donde la gente le iba a pedir trabajo y todo, ¿no? Entonces, él podía haber agarrado, oye, ¿sabes dónde está mi hijo? O se fue, ahí anda ahí, mándale esta lanita, ¿no? ¿Cuántos haríamos eso de mandarle una lanita? Oye, tu hijo está sufriendo, hazle llegar esto para ayudarlo. Lo haríamos. Y sin embargo, este padre no lo hizo. Porque nadie le daba ni le mandaba el papá. Por eso, tú y yo lo haríamos, pero quiere decir que si lo haces, no estás confiando en quién. Dios te va a cuidar a tu hijo. Dios va a cuidar a tu hija. Él es poderoso para que no le falte nada. Él es grande para que no muera. Él es maravilloso. Por eso el momento que tú agarras y dices, aquí le voy a mandar a ayudar con esta lanita, ¿no? Entonces, ¿estás dudando de quién? De Dios. ¿Estás dudando de Dios? Porque agarras y dices, no, no puedo, es mi hijo. No puedo. Es mi hijo, ¿cómo quieres que haga eso? Y yo te voy a decir, no tienes razón. Es tu hijo. Y todos hemos fallado ahí, o sea, me incluyo. Y dice aquí en el versículo 18, me levantaré, iré a mi padre. ¿Quién fue a buscar al padre? ¿Quién fue el que regresó? ¿Y quién hizo que regresara? Amén. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, la regué. Estaba yo loco.
el mismo, fíjate, qué hombre tan diferente, versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya, o sea, ¿sabes qué? Hazme uno de tus jornaleros. Ya, está diciendo ¿ya estaba arrepentido? ¿Estaba arrepentido? Amén. Ahora, ¿qué lo hizo volver en sí? ¿Te tocará qué? Ahora, Dios te conoce. ¿Cuál es la única manera que te hace reaccionar? Pues el dolor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, mira, los padres cada vez le van bajando más a la disciplina de los hijos? Pero todos nosotros vemos personas mayores que decían, oye, mi papá me da unas palizas, pero mira, hizo de mí un buen hombre. Ahora, a lo mejor te pegó injustamente o lo hizo con ira, con coraje, pero la palabra de Dios no se equivoca. Dice, corrige al muchacho, ¿no? Lo castigarás con vara. Porque el dolor, ¿qué hace? Que reacciona. Y luego le inventamos los cristianos, primero la educación en la carne, después en el alma. ¿Dónde sacamos eso? ¿No? Y nosotros lo tuvimos hasta en el curso, porque equivocadamente, sí, bueno, ¿en qué parte dice que la educación en el alma? Porque no dice, habla con él y que entienda. No, Dios nomás dice, corrige a quién. ¿Por qué no dice corrige al niño? ¿Corrige a quién? Y te dice, lo corregirás con vara y no baje. Aquí ves un caso donde el papá no agarró la vara. Seguramente el muchacho estaba muy necio, ¿no? Le dijo, te doy tus bienes, agarra tu ropa, agarra tus cosas y vete. ¿Y qué sucedió con ese muchacho? Dios se lo regresó al papá, se lo transformó. Fue lo más correcto que había que hacer. ¿Confiar en quién? En Dios. Se la jugó el papá. Porque mira, dice aquí, versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, ¿quién lo vio? Padre. Lo vio el padre. Y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo el padre? Corrió. Amén. Él corrió a abrazar a su hijo, porque lo vio regresar. O sea, ¿el padre amaba a su hijo? Corrió a abrazarlo. Y eso, a mí yo sé que esta historia la hemos leído varias veces, mis hermanos, pero está hablando de algo que lo que yo te digo es esto, o sea, que Dios nos está diciendo, haz esto, ¿eh? Y no lo hacemos. Como le pasó al pueblo, el pueblo de repente está gozoso, Dios es el grande, maravilloso, abrió el mar, mandó las ranas, mandó las moscas, a nosotros no nos pasó nada, y lo alaban y de repente les ponen las aguas amargas y dice, ¿y ahora qué pasa? Y aquí ves un ejemplo donde Dios lo que nos está enseñando es obedece a Dios, pase lo que pase. En todos los mandamientos, no en los que te gustan. Piensa en Ezequías. Ezequías tenía ante los ojos de Dios y desde luego ante el pueblo, todos lo veían con bien. Y llega el profeta y le dice, ordena tu casa.
pasa, Ezequías? Y él se voltea y empieza con gran lloro. ¿Por qué? ¿Por qué gran lloro? Porque él sabía que algo estaba mal en su vida. Y Dios le mandó decir: ordena tu casa. Amén. Cada quien sabe qué tiene que ordenar. Para que no digan: pastor, me está tirando a mí. Cada quien sabe qué ordenar. Yo también sé qué ordenar. Pero yo quiero que mi vida se alargue y yo deseo que tu vida se alargue. ¿No? Me dicen: ¿por qué se murió fulano si era cristiano y allá alababa a Dios? Pero Dios prometió ¿qué? Y es que luego te impresionas, y lo digo yo con tristeza, cuando yo me entero de las vidas dobles de algunos hermanos, dices: no es posible. O sea, que platiques con ellos, veas los veas que te apoyan, leen la Biblia y atrás hay una doble vida, ¿no? Hay una doble vida atrás. Luego sales de aquí y ya llegas a tu casa y lo primero que empiezas es a desobedecer. Pero el padre, fíjate, aquí vamos a terminar la historia. Dice: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y movido a misericordia, pues claro que estaba dispuesto. Ahora, ¿por qué el padre tuvo misericordia? Porque lo amaba. ¿Por qué te perdona el Padre Celestial? Porque te ama. Ahora, ¿el padre amaba a ese hijo? ¿El Padre Celestial lo amaba? ¿Quién se encargó de hacer toda esa obra? Dios. ¿Qué fue lo único que tuvo que hacer el padre? Obedecerlo. Obedecerlo. Y dice aquí: y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Quién se echó sobre su cuello? El padre. Se echó sobre su cuello y ¿qué hizo? Lo besó. Y así yo me imagino, cuando tú te arrepientes de Dios, ¿sí? Él llega y te abraza y te dice: gracias que regresaste, hijo mío. Eres bienvenido aquí a la casa de Dios. Pues ya te quitaste el engaño de decir: soy hijo de Dios, ya hago lo que quiero. ¡No! Estabas en desobediencia. Estabas en desobediencia. O sea, por eso dice la palabra de Dios que Él siempre estuvo viendo por su pueblo, pero Él hizo un nuevo pacto porque dice: yo me desentendí de ellos. ¿Sí? A ver cómo andamos. Sí, ya no lo alcanzamos a ver. Pero recuerda Hebreos 8. Dice: este es el pacto que voy a hacer con ellos, porque yo me desentendí de ellos. Bueno, ya vi que están leyendo, vamos rápido, ¿no? Nomás hicieron la fita para cerrar la Biblia. Ya estamos como en la escuela, ya quieres que se vaya el mes, empiezas a cerrar el cuaderno. Mira, Hebreos 8. Dice Hebreos 8:8, porque reprendiéndolos, dice, ¿qué hizo Dios con el pueblo? Lo reprendió. ¿Qué hizo Dios con el rey Ezequías? Lo reprendió. O sea, antes de que Dios te haga tocar fondo, te va a estar hablando, te lo va a estar diciendo, y te lo va a estar diciendo, y te lo va a estar diciendo. Lo primero que hizo fue que los reprendió. Dice así,
vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron. ¿Ellos no qué? Permanecieron. En mi pacto. ¿Y qué hizo Dios? Se desentendió. ¿Qué va a hacer Dios si tú no obedeces? Se va a desentender de ti. Y esto está tremendo. O sea, decir, ¿sabes qué? Yo ya no me meto. Vas, te entrego en manos de Satanás, ¿no? Entonces tenemos que reaccionar. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Reaccionó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Reaccionar. No decir esa palabra para mí no aplica mucho. Yo creo que Dios es bueno y me perdona. No, con Dios no se puede jugar. Amén. Gloria a Dios por eso. Lo que Dios te dice el día de hoy: ordena tu casa. No lo pases por alto cualquier cosa que sea. Ordénala, acércate a Dios, ¿sí? Y entrégale todo a Dios, y Dios se va a encargar de tu vida. Obedece a Dios y Dios va a hacer que todo se mueva a tu favor, porque te ama. Amén. ¿Sabes por qué lo va a hacer? Porque te ama. Y lo que te está pidiendo que hagas es por tu bien, o por el bien de los tuyos. Amén. Aunque parezca una locura, aunque parezca que te digan, me importa ese algo, aunque parezca una cosa fuera de tono, haz lo que te dice Dios, y Dios es fiel, es grande, es maravilloso. ¿Cuántos podemos levantar la mano y decir, gloria a ti, porque eres tan grande y me he maravillado? Amén. Me he maravillado, y tenemos que pedirle perdón por muchas veces hemos sido duros y necios y queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Sí? Si es que ponte de pie y vamos a adorarlo, ¿qué les parece? ¿Sí? Ponte ahí de pie y cierra tus ojos. Y Dios te habló en esta mañana, y sé que lo que te haya hablado el Señor, Él tiene